Ecosistemas. Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. El concepto que comenzó a desarrollarse entre 1920 y 1930 tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos, por ejemplo, plantas, animales, bacterias, protistas y hongos, que forman la comunidad biocenosis y el flujo de energía y materiales que la atraviesan. Ejemplos de ecosistemas: ecosistema acuático, chaparral, arrecife de coral, desierto, ecosistema marino, pluviselva, sabana, pantano, taiga, tundra, selva, bosque, ecosistema humano, prado y manglar. Ecosistema del desierto. En geografía se define como desierto a la zona terrestre en la cual las precipitaciones casi nunca superan los 250 milímetros al año y su terreno es árido. El desierto puede ser considerado un ecosistema o un bioma. Un desierto es un ecosistema que recibe pocas precipitaciones, tiene reputación de tener poca vida, pero eso depende de la clase de desierto. En muchos existe vida abundante, la vegetación se adapta a la poca humedad y a la fauna, usualmente se esconde durante el día para preservar humedad. El establecimiento de grupos sociales en los desiertos es complicado y requiere de una importante adaptación a las condiciones extremas que en ellos imperan. Los desiertos forman la zona más extensa de la superficie terrestre, con más de 50 millones de kilómetros cuadrados ocupan casi un tercio de esta. De este total, 53% corresponde a desiertos cálidos y 47% a desiertos fríos. Los procesos de erosión son factores importantes en la forma de paisajes desérticos. Según el tipo y grado de erosión que los vientos y la radiación solar han causado, los desiertos presentan diferentes tipos de suelo. Desierto arenoso. Es aquel que está compuesto principalmente por arena y por acción de los vientos conforman las dunas. Desierto pedregoso o rocoso. Es aquel cuyo terreno está constituido por rocas o guijarros. Los desiertos pueden contener valiosos depósitos minerales que fueron formados en el ambiente árido o fueron expuestos por la erosión. En las zonas bajas se puede formar salares debido a la sequedad de los desiertos. Son lugares ideales para la preservación de artefactos humanos y fósiles. También se define desierto como un lugar despoblado no habitado por humanos, ni apenas por ser vivo alguno. Según esta definición, también son desiertos los situados en climas más fríos como Ártico o la tundra. Climas desérticos. Los desiertos están distribuidos en distintas zonas. Zona semiárida o esteparias. Tienen una medida de precipitación de 250 a 500 milímetros anuales. Suelen estar situadas en los bordes de los desiertos y abarcan alrededor del 15% de la superficie terrestre del planeta. Zonas áridas, con precipitaciones anuales de 25 a 250 milímetros, abarcando el 16% de la superficie terrestre. Zonas hiperáridas. Son tan secas que a veces no llueve durante años. Estas abarcan el 4% de la superficie terrestre, temperatura entre 30 y 40 grados centígrados durante el día y de menos 10 a 0 grados centígrados durante la noche. Flora y fauna. En el desierto solo logran sobrevivir algunos animales: lagartijas, serpientes, arañas, alacranes, buitres y coyotes. Al igual que la fauna, solo se adaptan algunas plantas. Estas se protegen de los animales con espinas y con gruesas capas de piel. Algunas de ellas son cactus, palmeras, nopales y diversos arbustos y plantas del oasis. Ecosistema de la sabana. La sabana es una llanura ubicada en climas tropicales, en la cual la vegetación se encuentra formando un estrato herbáceo continuo por gramíneas perennes, salpicada por algún árbol, arbusto o matorral individual o en pequeños grupos de talla inferior a 10 metros. Normalmente las sabanas son zonas de transmisión entre bosques y estepas. Estas zonas se encuentran en diferentes tipos de ecosistemas y existen varios tipos. Sabana de la zona intertropical. Las sabanas propiamente dichas son biomas generalmente situados en latitudes intertropicales y raras veces subtropicales. Las sabanas de África son típicas de una de las más húmedas, siendo la más famosa la del Serengeti, que está en Tanzania. Las sabanas de los llanos colombo-venezolano constituyen las típicas sabanas del clima AW o clima de sabana, caracterizadas por precipitación, con una estación o periodo seco. Esto afecta a las plantas y al suelo. Suelo, escasamente fértil por el lavado o lixiviación de las sustancias nutrientes. Temperatura,
una estación templada, seca y una calurosa y una lluviosa. Plantas. Hierbas. No son frecuentes las concentraciones arbóreas salvo en las zonas más favorables o junto a los ríos. Animales. Diferentes especies de mamíferos, pájaros e insectos. Las sabanas de África son típicas de las sabanas más húmedas. Una de las más famosas es la del Serengeti. Sabanas templadas. El nombre más frecuente de este bioma es el de praderas, que son biomas localizados en latitudes medias de los 5 continentes, caracterizados por poseer un clima de verano más húmedos e inviernos fríos y secos. Agua relativamente escasa, temperatura, una estación templada y una calurosa, a menudo con un invierno frío. Suelo fértil, plantas, hierbas, animales, mamíferos, pájaros e insectos. Actividad humana bastante intensa, cultivo de cereales, etc. Sabanas mediterráneas. Son biomas localizados en latitudes medias de los 5 continentes con clima mediterráneo. Se caracterizan por agua semiáridas, suelo pobre y normalmente sin vegetación. Plantas, vegetación endémica. Fauna, elefantes, jirafas, ciervos y leopardos. También se encuentran variados mustelidos. Sabanas montañosas. Se encuentran a altitudes elevadas en diferentes regiones del planeta. La mayoría se sitúan en las montañas de África. Se caracterizan por haber evolucionado como islas aisladas por las especiales condiciones climáticas y frecuentemente albergan muchas especies endémicas. Ecosistema de la selva. En idioma español, el concepto de selva se aplica a las florestas densas con gran diversidad de especies arbóreas y por lo general denso sotobosque y diversos pisos, estratos o niveles de vegetación. Desde árboles que pueden superar los 20 metros en los pisos altos hasta los musgos y mohos al ras del suelo, donde difícilmente llega la luz solar. Por este motivo también abundan los hongos. Estas condiciones suelen darse en las áreas cálidas y húmedas intertropicales del planeta Tierra. Por tal motivo, en la actualidad, cuando se habla de selva, lo más usual es que se aluda a las llamadas selvas tropicales, riquísimas en biodiversidad y grandes retenedoras de agua dulce, ya sea por su clima perhúmedo merced a la sombra y al efecto esponja de las densas vegetaciones, o ya sea por el agua misma que contiene la enorme masa vegetal de las selvas tropicales. Una selva tropical es un bioma de la zona intertropical con vegetación exuberante en regiones de clima isotermo con abundantes precipitaciones y con una extraordinaria biodiversidad. Hay muchas especies vegetales, pero con pocos ejemplares de cada especie en cada unidad de superficie. Este tipo de bioma se da en climas intertropicales, especialmente en la franja ecuatorial y algunas veces en las regiones subtropicales. En este último caso, en condiciones muy específicas y favorables, el nombre de selva tropical no es muy apropiado, aunque de uso muy extendido. Es preferible el nombre de selva ecuatorial, mucho más apropiado desde el punto de vista de su localización latitudinal. Las selvas son el hábitat de 2/3 partes de toda la biodiversidad de fauna y flora del planeta. Aunque quedan por descubrir millones de especies de plantas, insectos y microorganismos, las selvas tropicales se suelen llamar la mayor farmacia mundial, debido a la gran cantidad de medicinas naturales que provienen de ella. Según los científicos, la cura de muchas enfermedades actuales se conseguirá en el futuro gracias a la riqueza de sustancias químicas vegetales existentes de estos ecosistemas. Su vegetación es muy variada. Tipos de selva. Selva ecuatorial. Es la que se presenta en la zona ecuatorial ya explicada, también llamada selva umbrófila. Selvas montanas. En algunos casos puede hablarse de selvas nubladas. Suelen presentarse dentro de la zona intertropical en las laderas de las montañas expuestas a los vientos dominantes entre los 1000 y 2200 metros de altitud. Aproximadamente es la zona en la que el grado de la condensación de la humedad es más intensa. Existe gran cantidad de árboles y plantas de todo tipo y su biodiversidad rivaliza con la de las selvas ecuatoriales. Selva tropófila. Es una selva con árboles que pierden sus hojas durante la época de sequía, que pueden durar varios meses. Se presentan en zonas de sabana, clima AW, en las condiciones más favorables del nivel freático. En algunos casos pueden confundirse con las selvas de galería. Contienen las especies maderable de mayor valor, maderas finas muy pesadas como la caoba y otras especies. Tiene menos especies por hectárea, pero en cambio un mayor número de ejemplares de cada especie, lo que la hace atractiva para la explotación comercial, muy a menudo excesiva si no se va reforzando con las mismas especies a medida que se explotan. Selvas de galerías. Son las que rodean a los ríos de las llanuras en las zonas intertropicales, en las zonas de vegetación de sabanas.
Como las orillas de los ríos presentan mayor altura que el resto de las llanuras, por la acumulación de sedimentos en los diques naturales. Es ahí donde crecen los árboles que vienen a formar una selva bastante espesa que a menudo suelen continuarse con los ríos próximos. Ecosistema del bosque. Un bosque es un área con una alta densidad de árboles. En realidad existen muchas definiciones de bosque. Estas comunidades de plantas cubren grandes áreas del globo terráqueo y funcionan como hábitats animales, moduladores de flujos hidrológicos y conservadores del suelo. Constituyen uno de los aspectos más importantes de la biosfera de la Tierra. Aunque a menudo se han considerado como consumidores de dióxido de carbono, los bosques maduros son prácticamente neutros en cuanto al carbono, y son solamente los alterados a los jóvenes que actúan como dichos consumidores. De cualquier manera, los bosques maduros juegan un papel importante en el ciclo global del carbono, como reservadores estables de carbono, y su eliminación conlleva un crecimiento de los niveles de dióxido de carbono atmosférico vegetal. En un bosque, las ramas y el follaje de los árboles distintos a menudo se encuentran o se entrelazan, aunque puedan haber huecos de distintos tamaños. Dentro de un bosque, un arbolado tiene un dosel más abierto, con árboles más espaciados que permiten que más luz solar llegue al suelo entre ellos. Existen varios tipos de bosques, desde la taiga hasta la selva ecuatorial, que se disminuye en el planeta dependiendo de los factores climáticos y especialmente de la humedad y la temperatura. En las zonas templadas y particularmente en España, el bosque autóctono más extendido en el Mediterráneo, que está formado por encinas y alcornoques, que es la zona más fría del caducifilo. También hay bosques de coníferas, algunos de ellos creados por el hombre mediante la repoblación. Los bosques proporcionan muchos beneficios, algunos son susceptibles de ser comercializados y otros no, pero todos son muy importantes para mantener el equilibrio ecológico del planeta. Actualmente, debido a las talas para fabricar papel o para emplear directamente la madera, el sobrepastoreo, a la lluvia ácida y sobre todo a los incendios forestales, los bosques del planeta están disminuyendo de forma alarmante. Ecosistema marino. Los ecosistemas marinos están dentro de los ecosistemas acuáticos, incluyen los océanos, mares, marismas, etc. La vida surgió y evolucionó en el mar. El medio marino es muy estable si lo comparamos con los hábitats terrestres o de agua dulce. Las temperaturas de las grandes masas oceánicas varían poco, así como la salinidad del agua 3.5%. La composición iónica del agua del mar es similar a la de los fluidos corporales de la mayoría de los organismos marinos, lo que soluciona la regularización osmótica. En el medio oceánico, la luz penetra en el agua tan solo unos 200 metros. A mayor profundidad hay oscuridad absoluta. A la zona iluminada del mar se le denomina región fótica, a la zona oscura región afótica. El principal problema en los océanos es la gran distancia entre la zona fótica superficial y los nutrientes sedimentados en aguas profundas. Donde hay luz para la producción primaria hay pocos nutrientes inorgánicos y viceversa. No es de extrañar, pues que las zonas con mayor productividad sean aquellas en las que aguas profundas, frías y cargadas de nutrientes afloran a la superficie. Tales zonas se conocen como afloramientos, y en ellas el fitoplancton se desarrolla de modo extraordinario y puede mantener una cadena trófica con muchos eslabones. Por ese motivo son las zonas más ricas en pesca. El ecosistema marino es el de mayor tamaño que existe. Los océanos cubren 2/3 de la superficie terrestre, 361 millones de kilómetros cuadrados. Su volumen de 1.370 millones de kilómetros cúbicos representa el 97.6% del agua de nuestro planeta. Los componentes abióticos del ecosistema marino son una parte líquida, el agua, y otra sólida que la contiene, las costas y fondos. Pueden vivir en dos ambientes muy diferentes. Las comunidades que la pueblan conforman el sistema pelágico y sus comunidades forman el sistema bentónico. Las características más importantes del mar es que se extienden en las tres direcciones del espacio, es decir, el medio es tridimensional e inestable, destacando el fuerte dinamismo que tienen las mareas, corrientes y oleajes. En los océanos no existen barreras geográficas, como las de la tierra firme, desiertos, cordilleras, ríos caudalosos. Existen otros factores capaces de limitar la distribución de los seres marinos. Las aguas marinas con profundidades medias de 3.800 metros y máximas de 11.000 metros.